El tema del día de hoy es sumergidos en su presencia. Sumergidos en su presencia. Qué importante y qué indispensable es la presencia de Dios en cada creyente, en cada vida, en cada corazón. Y queremos que esa presencia la llevemos, la podamos aprovechar al máximo, que nos podamos sumergir por completo en la presencia del Señor. Éxodo capítulo 33, versículos 7 al 11 es nuestro pasaje que estaremos teniendo como base para este mensaje esta mañana, y lo leo. Dice: Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Y bueno, usted dirá, bueno, estamos leyendo un pasaje sobre Moisés y la carpa de reunión, donde él tenía encuentros con el Señor, pero ¿qué tiene que ver con estar sumergidos? Bueno, Moisés aprendió a vivir una vida cotidiana de estar siempre adentrado, sumergido en la presencia del Señor. Y cuando hablamos de sumergirnos, ¿verdad? Estamos hablando de algo líquido, de el agua, ¿verdad? O quizás algo líquido. ¿Y sabía usted que el planeta Tierra es aproximadamente 70% agua? Creo que todos lo aprendimos, ¿verdad? En algún momento en la escuela. Por lo menos 70% agua es el planeta Tierra. El cuerpo humano también es aproximadamente 70% agua, y por eso la tierra sin agua no subsiste y el cuerpo sin agua no subsiste. Así como el agua es para la tierra y para nuestros cuerpos, así es Dios para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual. La tierra sin agua no produce y el cuerpo sin agua no subsiste. Y de esa misma manera, sin Dios nada somos, nada podemos hacer o lograr. Tenemos que entender y captar esa verdad, y por ende es mi deseo que esta mañana usted salga de este lugar inspirado a sumergirse cada día en la presencia de Dios. Que si no lo hago me muero, porque así como el agua es para la tierra o el cuerpo, así Dios es para nuestra vida espiritual. Dice el salmista en el Salmo 65, versículo 9 al 13: cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia, proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos. Ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con una copiosa cosecha, hasta los senderos más pisoteados, me encanta eso, desbordan de abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales, y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas, y los valles están alfombrados con grano. Todos gritan y cantan de alegría. ¿Cuántos quieren estar así? Todos gritan y cantan de alegría. ¿Resultado de qué? De recibir esa lluvia copiosa, abundante, esos aguaceros espirituales que Dios quiere dar a nuestras vidas. Dios quiere que vivamos vidas sumergidas, saturadas por su presencia. Y me encanta que dice: hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Y me encanta esta frase, porque cuando estudiaba, ¿verdad? Me
me imaginaba la vida de muchos, que así se sienten muchos, como una vida y un terreno pisoteado, como que hemos pasado por tantas luchas, por tantas pruebas, por tantas dificultades, quizás hemos cometido tantos errores, levantadas, caídas, ¿verdad? Y de todo, y a veces sentimos como que nuestro terreno está así pisoteado. Y sentimos que ya Dios no puede obrar en nuestras vidas. Sentimos que ya Dios no quiere tener comunión conmigo, no quiere hacer acto de presencia en mi vida. Y sentimos que somos ese suelo pisoteado, ese suelo que ya no hay esperanza de vida en él. Pero qué linda la palabra del Señor, que nos recuerda que si tú eres intencional en buscar su presencia, el río de la presencia de Dios, ese terreno que era imposible que diera algo, empieza a ser fértil, empieza a ser productivo, empieza a ser fructivo al grado de gritar y cantar con alegría cada día. Cuando reflexionamos en todo lo que el agua puede hacer para la tierra, podemos darnos una idea de la importancia de ser sumergidos en el río de la presencia de Dios. Sumergir es introducir algo por completo en un medio líquido. Y en un sentido espiritual, nadie nos va a sumergir a menos que cada uno tome la decisión propia de introducirse a la presencia de Dios. Es como está una alberca y yo decido si me echo el clavado o no, o si me siento nada más a la orilla y me mojo los piecitos, ¿verdad? ¿Sabe por qué mucha gente cristiana, creyente, está viviendo vidas frustradas, insatisfechas, infelices? No se sienten así como que cantando de alegría todos los días, no se sienten plenos ni completos. ¿Sabe por qué? Porque muchos estamos así, mojándonos nada más los pies. Y Moisés entendía la importancia de invertir tiempo y de hacerlo indispensable, invertir tiempo para estar en la presencia de Dios. No era perder el tiempo en la presencia de Dios, era invertir en su vida y en los resultados que esto iba a producir en su persona y en su entorno. Éxodo 33:7 dice: Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión. Él tenía la costumbre de armar la carpa de reunión, de la carpa donde tenía esos encuentros con la presencia de Dios. Moisés entendía que pese a lo tedioso y cansado de armar una carpa, no una vez, sino múltiples veces, él armaba la carpa y intencionalmente tomaba acción y se introducía a la misma presencia de Dios. No puede ni debe quedarse en un intento. Todos quieren disfrutar de los beneficios de vivir sumergido en el río de la presencia de Dios. Todos quieren tierra fértil, llena de vida y fruto. Pero desafortunadamente muchos no están dispuestos a hacer un alto en su diario, ¿verdad? Para intimar con Dios. Tenemos que ser intencionales, iglesia. Tenemos que hacerlo una costumbre. Una buena costumbre, porque a veces hablamos de costumbre como algo rutinario, aburrido, que no vale la pena. No, una buena costumbre. Oiga, usted se lava todos los días los dientes por costumbre. ¿Es buena o mala esa costumbre? Es buena, ¿verdad? Y si no se lo lava, qué mala costumbre. Es una buena costumbre. Porque si lo hacemos para el aseo personal como una costumbre, porque es bueno, imagínense qué tan más bueno es intimar con el Dios Todopoderoso. Si de antemano sé que esto va a producir una vida llena de plenitud, de satisfacción, de paz, de gozo, de alegría, de fertilidad, de bendición, ¿por qué no hacerlo nuestra costumbre y dedicar un tiempo, apartar un tiempo? Si tengo que levantarme 15 minutos antes. Mire, yo pasé por un tiempo en mi vida donde en mi juventud, yo empecé en el ministerio muy chiquita y a muy temprana edad ya tenía un programa radial para jóvenes que tenía mucho éxito y organizaba grandes conciertos masivos de cristianos y todo ello. Entonces aparte ejercía el ministerio de evangelista, de cantante. Entonces viajaba mucho, estaba siempre de aquí para allá, siempre tenía proyectos, siempre tenía actividades. Algunos que me conocen desde mi juventud podrán corroborar esa información. Pero a lo que voy es que pasé por un tiempo donde estaba tan ajetreado mi día que hasta la misma ocupación en la obra de Dios
yo decía, no me da tiempo para orar. Quiero orar, pero no tengo tiempo. Quiero buscar su presencia, pero no tengo tiempo. Y llegó un momento en el que yo estaba logrando mucho aparentemente, pero me sentía hueca, vacía, porque estaba ya en piloto automático, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja en la obra de Dios, pero no encargándome del Dios de la obra. Encargándome de la obra, pero no del Dios de la obra. Y sin el Dios de la obra no sirve para nada, ni vale para nada. Y yo tuve que exhortarme a mí mismo, como el salmista se dijo a sí mismo en su alma: bendice alma mía a Jehová. ¿A quién le estaba hablando? A él mismo. Bendice alma mía. No le estaba diciendo al vecino, no le estaba diciendo al hermano de la iglesia, se estaba diciendo a mí: hey David, bendice alma mía a Jehová, no te olvides de hacerlo. Bendícelo, adéntrate en la presencia de Dios, porque sin Él nada somos. Fuera de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y recuerdo en esa temporada donde yo tuve que hacer un alto y tuve que decir, sabes que no importa, pero este es mi tiempo sagrado. Y todo lo demás sale sobrando si no íntimo con Dios. Cuando empecé a invertir más tiempo a mi vida devocional con Dios en lugar de tanta actividad en la obra del Señor, encontré que me rendía el tiempo y que había mayores frutos y mayores alcances y mayores logros, porque así es Dios. Tú crees, es que estoy perdiendo tiempo valioso, que puedo estar haciendo esto o aquello. No, no estás perdiendo tiempo, estás aumentando tu tiempo, porque luego Dios tiene formas extraordinarias de hacerte rendir el tiempo. Maravilloso como Dios trabaja, pero ese no nos parece lógico a la mente humana, pero es la lógica de Dios y funciona, es lo más importante. Debe ser intencional en armar la carpa, y no solamente armarla, meterte en ella, sumergirte, echarte el clavado en la presencia de Dios y hacerlo una costumbre. Moisés estaba acostumbrado a hacerlo. Que el día que no lo hagas sientas que algo me falta, que estoy inquieto, que estoy inquieta, porque no tomé ese tiempo para intimar con Dios. Pero somos buenos para las excusas. Ponemos de excusa el trabajo, los quehaceres, la familia, incluso nuestras ocupaciones, como dije yo, por experiencia personal en la obra de Dios. Y no hay nada malo de hacer todo ello, pero si en tu agenda no figura Dios, entonces tus prioridades están equivocadas. Hay que poner en orden nuestras prioridades. Si entendiéramos lo glorioso y la magnitud de lo que implica es vivir una vida sumergida en su presencia, los grandes resultados y la recompensa que adquirimos cuando lo hacemos, entonces nos esforzaríamos más por intimar en la presencia de Dios cada día. Se requiera lo que se requiera, tome el esfuerzo que tome. Jesús mismo dedicaba tiempo para estar en la presencia del Padre. Jesús mismo, dice Lucas 5:15 al 16. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo, para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Fíjese, esto es interesante. La multitud le seguía, todo el mundo venía a buscarlo con sus problemas, con sus enfermedades, con sus dificultades, para que Jesús lo sanara y obrara a su favor. Aparte tenía un equipo a quien estaba formando, sus discípulos, a quien estaba mentoreando, ¿verdad? Y si alguien aparte estaba viajando de un lugar para otro y a pie y largas distancias, no como hoy que en un instante estamos en un lugar y después en otro. Si Jesús hubiera dicho: no tengo tiempo para orar, todos lo hubiéramos entendido. Todos lo hubiéramos entendido perfecto, pero no. Jesús mismo, pese a todas sus ocupaciones y pese a toda su agenda que tenía, Jesús mismo dice tenía por costumbre tener un tiempo de encuentro personal con su Padre, un tiempo para retirarse y estar en comunión con su Padre, para estar en oración. Él pudo haber dicho: ese tiempo son 10 enfermos más que puedo sanar, pero no, él entendía que todo lo demás no sería igual si él no tenía ese tiempo de intimidad con su Padre. Que tú y yo podamos abrazar la misma actitud que tuvo Moisés, que tuvo Jesús, tomar tiempo para intimar con Dios. Levántate, métete a la carpa, métete al río de la presencia de Dios. Toma tiempo, sí, pero vale la pena.
El hábito de Moisés de pasar tiempo en la presencia de Dios le permitió ser el gran libertador de Israel y ser quien los encaminó a la tierra prometida, y en el proceso experimentó grandes milagros. No los introdujo, pero los encaminó para allá. Y luego el hábito de Jesús de retirarse para pasar tiempo con el Padre Celestial le permitió hacer grandes prodigios, grandes maravillas mientras estuvo aquí en la tierra. Le permitió soportar la cruz. Se acuerda que agonizó en Getsemaní y estuvo en oración. Los discípulos no pudieron orar una hora con él, se quedaron dormidos, ¿verdad? Pero él estuvo un tiempo de oración antes de la cruz. Fue esa oración el combustible, fue ese momento íntimo en Getsemaní el combustible que le ayudó para soportar el Calvario. Ese tiempo de apartado, ese tiempo dedicado para intimar con Dios le ayudó a soportar la cruz, a vencer la misma muerte y a ser el Salvador del mundo y establecer su reino por toda la eternidad. Quizás otro hubiera sido el escenario si Jesús no ora, pero esa oración le dio el potencial de terminar su proceso, de tal manera que estableció su reino eterno, y gracias a ello tú y yo un día podemos heredar la vida eterna si permanecemos en él. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Por eso dice Primera de Crónicas 16:11, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. ¿Cuándo? Siempre. ¿De cuándo en cuándo, hermanos? ¿Nada más los domingos en el altar? No, busquen su presencia siempre, siempre hay que buscar la presencia de Dios. Además de tiempo, vivir sumergidos en la presencia de Dios requiere separación. Éxodo 33:7, Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento. Dice que estaba fuera del campamento, dice más adelante el versículo. Había un lugar de encuentro con Dios que estaba separado. A las afueras del campamento es donde estaba esta tienda de reunión. Era donde él acostumbraba a intimar con Dios. Para entender la razón de por qué la carpa de reunión estaba separada, hay que ir a Éxodo 32, que no lo voy a leer, usted lo puede leer en su propio tiempo. Pero el pueblo escogido por Dios acababa de ser liberado de 400 años de cautiverio. Usted puede imaginar de ver el milagro del mar siendo abierto, dividirse en dos para que ellos cruzaran en seco, y luego verlo cerrarse y matar a los enemigos junto con los caballos y los jinetes. Oiga, venían de ver la gloria de Dios tan palpable en sus vidas, y en un ratito que se les va a Moisés a intimar con Dios, se desesperan y hacen un becerro de oro para adorarle. Y ya habían hecho pacto con Dios en Éxodo, y al Dios les había dicho que no, en Éxodo 20, que no habrían de hacerse dioses ajenos delante de él. Y sin embargo fueron y lo hicieron. Le dieron lugar al pecado, violaron la ley de Dios. Y cuando Moisés desciende con las tablas de la ley que Dios le había dado ya por escritas, el pacto escrito, y ve lo que está pasando, enojado, rompe las tablas de la ley, indignado, no lo podía creer. Rompe las tablas de la ley. Y sin la ley de Dios no hay pacto. Y sin la ley de Dios no hay pacto. Y donde hay pecado no puede haber pacto y no puede haber comunión con Dios. Dice Isaías 59:2 que nuestras iniquidades causan división entre Dios y el hombre. Ahí se había roto esa comunión con Dios en el capítulo número 32. Y por eso la urgencia de Moisés, decir, apartado de todo ese ambiente, apartado del pecado, es donde puedo intimar con Dios, porque Dios es un Dios santo. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Queremos ver su gloria, pues necesitamos ser santificados, necesitamos ser limpiados. Y con eso no quiero decir que tú vengas a Él perfecto, no importa qué tanta historia tengas pecaminosa, maldad, debilidades, errores, limitaciones, fracasos, problemas, dificultades. Si vienes y te limpias y te lavas en el río de la sangre de Jesucristo, dice la Escritura, la sangre de Cristo nos limpia de todo, no de alguno, de todo pecado. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero es una vez limpiados que entonces podemos experimentar su presencia.
Y en ese momento el pueblo estaba en pecado y había que apartarse. Y Moisés, que era amante de la presencia de Dios, que sabía lo que era intimar con Dios, dijo: no me puedo quedar así, aunque me enojé mucho, al grado que rompí las tablas. Tenemos que hacer algo, tenemos que remediar. Y fue y tuvo un tiempo de encuentro con Dios. ¿Qué podemos hacer para que perdones a este pueblo y se restaure la relación contigo y podamos volver a experimentar la presencia de Dios en nuestro entorno? Y todo esto nos habla entonces que Dios no puede manifestarse donde hay pecado. Es hasta que nos separamos de las cosas pecaminosas, y a veces no son cosas tan obvias que, bueno, claro, Dios no puede moverse si andas en las drogas, si andas en la prostitución, si andas en la fornicación, en el adulterio, si andas en la pornografía, si dices, bueno, entendemos que Dios no pueda manifestarse allí. Pero a veces es alejarse, separarse de ambientes que no nos edifican, que no nos nutren, de personas, de conversaciones, de hábitos que no nos están haciendo bien, que en lugar de acercarnos nos separan de Dios. Es separarnos del mundo para acercarnos a Él. Es allí donde dice el salmista: entonces me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando hay separación, entonces vamos a experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Tenemos que vivir una vida santificada, y somos inicialmente santificados por la sangre de Cristo cuando nos entregamos a Él. Hebreos 13, 12 al 13, y nos convertimos herederos de la presencia de Dios. Pero luego hay una santidad, esa es la santidad inicial, pero luego hay una santidad progresiva que se da conforme voy avanzando en el camino del Señor, porque todos los días tenemos que cuidar nuestra salvación. Dice la Biblia que podemos descuidar una salvación tan grande. Entonces soy santificado desde el momento que entrego mi vida a Cristo, pero luego tengo que mantener esa santidad, cultivar esa santidad. Y dice 1 Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Tiene que haber una constancia después de eso, una santidad inicial, pero una santidad también progresiva. Y lo extraordinario es que el Dios que nos pide esa santidad para poder ver su gloria, para poder experimentar su presencia aquí y en la vida eterna, el mismo Dios que nos exige santidad es el Dios que nos da el poder para lograrlo, para vivir esa vida santa delante del Señor. Así que separémonos del pecado, cualquier práctica que no nos edifica, y santifiquémonos para que nada impida que seamos sumergidos en su presencia y disfrutemos de todo lo que conlleva vivir una vida en la presencia del Señor. El tercer requisito del que le quiero hablar es el diálogo. Para vivir una vida sumergida en la presencia de Dios requiere que haya un diálogo. ¿Con quién? Con Dios. Hay que dialogar con Dios. Dice Éxodo 33:11, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. ¿Cómo hablas con un amigo? ¿Nada más tú hablas? No, hablan los dos. Un diálogo es entre dos, no uno. ¿Por qué a veces vamos a Dios con un diálogo de uno? Nomás estoy yo ahí, pide, Señor, ayúdame, prospérame, consuélame, bendíceme, provéeme. Y ahí estamos, puro me. Y no escuchamos a Dios en ese. Y sí, la oración parte es pedir, ahorita lo vamos a hablar, pero no es todo. Tiene que haber un diálogo donde Él habla, yo escucho, donde yo escucho y Él habla. Ahora dice que es un diálogo entre amigos. Hablaba Moisés con Dios como hablan amigos. Eso es maravilloso. Qué lindo que podamos hablar con Dios como un amigo. A veces nos intimidamos y creemos que yo no puedo, y nomás los pastores pueden orar porque nomás Dios los escucha a ellos. No. Si hay un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, Dios no lo va a despreciar. Tú puedes dialogar con Dios personalmente y no tienes que esperar vernos o hablarnos para poder atenderte. Dios te atiende 24/7, 7 días a la semana, 24 horas al día.
Puedes tener ese diálogo como entre amigos. Y un diálogo entre amigos, ¿cómo se parece? Bueno, número uno, ahí pónganlo llene sus blancos, se escucha. A veces nos toca escuchar, se escucha. En ese diálogo se escucha, en un diálogo se escucha. No nada más hablo yo, hablamos los dos y a veces me toca escuchar. Y mire lo que dice Éxodo 33:9, cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nubes descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Mientras el Señor hablaba con Moisés. Note, Dios hablaba con Moisés y Moisés escuchaba. Moisés escuchaba. Nuestras oraciones se tienen que distinguir no solamente por yo hablar, sino por escuchar a Dios. Por escuchar a Dios. A veces en la misma plática con Dios, que tú trajiste una petición, ahí en la misma plática con Dios, Dios te da la respuesta, pero a veces no te detienes para oír. No te detienes para escuchar la dirección de Dios para salir de aquello que estás pasando. Juan 10:27 y 28 dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. No tendría que hacer, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? Cuando la oveja habla, Dios las conoce. Como que tendría que ser al revés, ¿no? Como que la oveja hace ruido y luego el pastor las conoce. Hablando de la reflexión de los pastores y las ovejas. Pero aquí dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. Él los conoce no por lo que hablas, sino por lo que escuchas. Qué interesante, ¿no? Entonces mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No nada más me oyen, sino que obedecen, ¿verdad? Mi dirección. Les doy vida eterna, nunca perecerán, nadie puede quitármelas. ¿Entiendes el beneficio de vivir sumergido en la presencia de Dios? Cuando estoy en ese diálogo constante con Dios, cuando soy intencional en meterme a dialogar con Él, a tener un diálogo con Dios, y simplemente por escuchar y obedecer lo que Él me habla, entonces no hay lugar para el error. Muchas veces erramos porque no estamos teniendo este tiempo íntimo con Dios. ¿Cómo evitar el error? Métete con Dios. Sumérgete en su presencia cada día y va a ser una protección para tu vida. Dice: nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Un diálogo también se distingue porque se pide consejo. Póngale ahí: se pide consejo. ¿A poco no vamos con los amigos? Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? ¿Qué crees que puedo hacer en esta situación o en aquella? Va uno a pedir consejo con los amigos. Cuando uno intima con Dios, Dios está ahí para aconsejarnos. Dice que la columna de nube descendía. Cuando Él entraba a la carpa, la nube descendía. Y yo no sé si usted recuerda, pero Dios dirigió durante esos 40 años en el desierto al pueblo de Israel. ¿Dónde iban a dirigirse? En el día por una nube, en la noche por una columna de fuego. Y donde iba la nube, iba el pueblo, o donde iba la columna, ahí tenían que dirigirse. Esa nube que descendía cuando Moisés intimaba con Dios, habla de dirección divina. Habla de guianza, de dirección divina. Dígame si hoy más que nunca necesitamos guianza. Ayer yo venía en el camino de Houston, de regreso de Houston, y venía orando y meditando porque iba a predicar el día de hoy, pero también venía con unos asuntos familiares y decía: Señor, dame estrategia divina. Voy a llegar a lidiar con este asunto familiar. Dame estrategia divina. ¿Qué puedo hacer que no he hecho todavía? Que me funcione para tratar este asunto. Y venía pidiendo: Señor, dame estrategia divina. No porque somos pastores y hemos estado más de 30 años en el ministerio, ya lo sabemos todo. No, somos codependientes de Dios. Dependemos de Él. Y cuando yo intimo, tengo la oportunidad de encontrar el consejo acertado que necesitamos. Dice el Salmo 32, 6 al 8: por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré
y velaré por ti. Dios está velando por ti. Solo búscale y Él va a velar para que te vaya bien, para que salgas adelante en tus dificultades y en cualquier circunstancia de la vida. Dele una ofrenda de palmas a Dios. Ese tiempo de oración, de intimar con Dios, nos protege de las malas decisiones y somos el resultado de las decisiones que tomamos. Y hay que acatar ese consejo. Otra característica del diálogo, se corrige. A veces en esa plática el amigo, cuando son amigos, cuando no son amigos, cuando es un allegado, ¿verdad? No nos metemos en temas tan íntimos ni nada por el estilo, pero cuando es verdadero amigo, el amigo nos dice nuestras verdades también, ¿sí o no? Un verdadero amigo, ¿verdad? Te va a decir, ¿verdad? La que es nomás así allegada te dice, ay, qué bien te ves. La verdadera amiga, oye, traes la etiqueta de fuera, traes una mancha en la falda, ¿verdad? Esa es la verdadera amiga, ¿verdad? Esa sí te va a decir. Pero entonces nos corrigen, pero para nuestro bien, no para nuestro mal. Mira lo que dice la escritura, Job 5:17, cuán dichoso el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Dice Hebreos 12:6-7, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. ¿A poco usted castiga a sus hijos porque los odia? No, los castiga porque o los corrige porque quiere su bien, porque quiere que el día que hoy los castigué por esto, mijo, pero te estoy librando de otras peores mañana, porque este puede ser el comienzo de algo peor. Y lo hacemos por amor. Y cuando estás intimando con Dios, a veces nos toca ser humildes y escuchar que Dios nos está corrigiendo y decir, ¿sabes qué? Es por mi bien y voy a acatar la corrección. También en un diálogo se consuela. No todo es duro, ¿verdad? Nos consuela esos momentos inevitables que ya están ahí. Pensabas que el ser amado iba a sanar, pero murió. Ahí está el Señor para consolarte. Pensabas que las cosas iban a salir de esta manera, pero salieron de otra. Ahí está el Señor para confortarte en esos momentos que lo necesitas para seguir adelante. Dígame si Moisés no necesitaba consuelo después de lo ocurrido en Éxodo 32. Imagínese usted, todo lo que les había enseñado se había ido por la borda. Les enseñé los 10 mandamientos, les notifiqué lo que Dios me había notificado. No se hagan dioses ajenos delante de ustedes. Y si obedecen estos mandatos les va a ir bien, serán prosperados. La bendición les va a alcanzar hasta 1000 generaciones. E incluso les dijo, si hacen el mal, la maldad les va a alcanzar. La maldición les va a llegar hasta 4 generaciones. Creo que las matemáticas era lógico, vamos a obedecer a Dios. 1000 generaciones versus mal para 4, no competition, no había competencia. Y sin embargo en la primera oportunidad se hicieron un Dios ajeno y lo adoraron. Usted puede imaginarse cómo se sentía en la decepción de Moisés cuando baja y ve esa escena. Si alguien necesitaba consuelo, y luego pensar que sucedió después de la gran liberación de Egipto y todos los prodigios y milagros que vieron en el proceso, las plagas para poder salir de ahí, las 10 plagas que Dios envió y cómo Dios los libró a ellos de esas plagas. Oiga, cosa seria. Si alguien necesitaba consuelo, fortaleza, confort, era Moisés. Y yo creo firmemente que eran esos tiempos íntimos con Dios que lo mantenían de pie a pesar de que no lo desmoralizaban al grado de tirar la toalla, sino que sigue adelante. Sigue adelante. Dice 2 Corintios 1:3-4, toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Él es la fuente, pero volvemos a lo mismo. Yo decido, o me deprimo o voy a la fuente y me consuelo y me conforto. O me lleno de temor, de ansiedad, de angustia, de amargura, o voy a la fuente y se asosiega mi alma y me da fuerzas para seguir adelante. Yo decido, la fuente está ahí. Vayamos a la fuente segura que es Jesucristo.
es tu elección. En un diálogo se hacen peticiones. Se hace peticiones. Dice el versículo 7, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Hacían peticiones ahí. Ahí se hacían, era el lugar de hacer peticiones. Y ahí ahora sí vamos a lo que nos gusta a todos. Sí, le puedo pedir a mi Padre Celestial y Él responde, clama a mí y yo te responderé. Pídele y el Señor te va a dar. Dice Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. Y nada es nada. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Y todo es todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Llévale a Dios algo hoy y mañana será tu testimonio, tu motivo de agradecimiento. Pero si no vamos, ahora sí que dice, ese no es dicho, ¿verdad? Ese no es texto, pero es dicho que dice que el que no habla a Dios no lo oye. Dios quiere ayudarnos en todo y que nos preocupemos por nada, pero es nuestra decisión intimar con Él, llevándole nuestras peticiones. Dice Mateo 21:22, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen la fe, la recibirán. En un diálogo también se alaba. Cuando usted platica con un amigo, oye, qué bien te fue, que en el discurso que diste en el trabajo, te escuché, ¿verdad? Te salió muy bien. Oiga, qué bueno que tuviste éxito en tu empresa, en el negocio que emprendiste. Entre amigos nos alabamos, ¿verdad? Y en el diálogo con Dios, Dios quiere que le alabemos, que le bendigamos, que le exaltemos. Les mencionaba yo el otro día que fuimos a una conferencia ¿verdad? De liderazgo allá a Alabama. Y el pastor se me quedó un detallito de todas las cosas que vimos ahí, que absorbimos ahí, un detallito que yo lo tomé muy propio y que él hablaba de su vida de oración. Es una mega iglesia y dice, y muchos no saben que aquí en esta iglesia la oración it's a big deal, es una parte crucial para el éxito de la iglesia. Y entonces dice, y él hablaba de que él todos los días da gracias a Dios o alaba a Dios por algo nuevo que nunca ha mencionado en sus oraciones. Entonces dice, y hasta ahorita, hasta la fecha, dice, no se me han acabado cosas que agregar a la lista. Todos los días encuentro una cosa más por qué alabar y por qué glorificar a Dios. Y desde que yo escuché eso, empecé a practicarlo. Oh, hermano, y qué deleite. Qué deleite. Cuando empiezas a descubrir todo el bien que hemos recibido de Dios, todo lo bueno que hemos recibido de Dios, aún sin merecerlo. Deudores somos a Él. Y cuando vemos nuestras dificultades, nuestras necesidades, las cosas que nos preocupan, nos damos cuenta que no vale la pena preocuparnos porque son tan pequeñas a todo el bien que hemos recibido de parte de Dios. Y ¿sabe qué? Llegas hasta el punto porque quieres que Dios sobre, porque ves todo esto y dices, ay, eso que falta no es nada. Pero aún si nunca obrara, hemos recibido tanto bien de parte de Dios que seguimos siendo deudores a Él. Seguimos siendo deudores a Él. Oh, cuando tú aprendes en la oración a alabar, a bendecir su nombre, a no siempre estar pidiendo, sino decir, hoy no voy a pedir nada, solo le voy a dar gracias, solo le voy a alabar. Señor, gracias porque me has provisto. Y sé específico, empieza a enumerar cómo Dios te proveyó el alimento, cómo Dios te dio un aumento de sueldo, cómo cuando estaban a punto de cortarte la luz, te llegó ese cheque que no te había llegado. Y empieza a acordarte y a enumerar y te vas a dar cuenta que tiempo te falta para estar intimando con Dios cuando empiezas a alabar, a adorar y bendecir su nombre. Hay algo poderoso en ello. Hay algo maravilloso. El capítulo 34, otro momento íntimo de Moisés. Dice el versículo 8 y 14, al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Dice, no adores a ningún otro Dios, porque el Señor cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Dios es celoso de nuestra de la relación que tiene con nosotros. Ríndele pleitesía, ríndele adoración. Dice que Moisés era su costumbre y se postraba hasta el suelo y lo adoraba.
El salmista dice en el Salmo 96, versículo 8 y 9: denle al Señor la gloria que merece, lleven ofrendas y entren a sus atrios, adoren al Señor en todo su santo esplendor, que toda la tierra tiemble delante de Él. La oración es ese vehículo que nos ayuda a mantenernos sumergidos en la presencia de Dios. El diálogo que tenemos con Él requiere diálogo para mantenernos en la presencia de Dios. Y por último, reflejar. Reflejar es un requisito de vivir sumergido en la presencia de Dios. Dios nos ha llamado a reflejar. Es decir, ese momento íntimo es para ti, sí, pero va más allá que simplemente para ti. Dios quiere que salgas de haber estado en la presencia de Dios para influir en tu ambiente, en tu entorno, en las personas que te rodean. Que puedas ser un reflejo de su gloria. Que si experimenté su gloria en privado, es para que luego en público haya frutos de mi tiempo en intimidad con Dios. Por eso dice Mateo 6, que lo que haces en lo íntimo, el Señor te va a recompensar en público. Que podamos inspirar a otros. Eso es lo que hizo Moisés. Éxodo 33, 8 y 10. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Fíjese, ya sabían que Moisés iba a tener el encuentro y todos estaban de pie en la entrada de sus casas. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba a la carpa. Todos lo seguían, pero una vez que se metía, dice, cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Lo que Moisés hacía, ellos sabían que ahí dentro de esa carpa Moisés estaba sumergido. Moisés estaba postrado, buscando el rostro de Dios, buscando la dirección de Dios. Miles y miles de personas dependían de la dirección de Moisés. Él necesitaba la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios para poder gobernar, para poder lidiar con todo lo que él tenía que lidiar. Él tenía que intimar con Dios de una forma extraordinaria. Y la gente sabía lo que Moisés estaba haciendo dentro y eran inspirados a hacer lo mismo. Y aunque ellos no podían entrar a ese lugar, en la entrada de sus propias casas, en la entrada de su propia tienda, se postraban y adoraban. Toma la iniciativa tú. Si no lo ha hecho tu esposo, si no lo hacen tus hijos, toma la iniciativa tú y sea un reflejo de la gloria de Dios. Que cuando ellos miren los frutos en tu vida, sean inspirados ya no por tus palabras o por tu exhortación, sino por tus frutos. Sean inspirados. Quiero lo que quiere mamá, quiero lo que quiere papá, quiero lo que quiere mi hijo. Porque a veces hoy nos toca al revés, que son los hijos sumergidos en la presencia de Dios que tienen que inspirar a padres o a hermanos. Inspira a otros. Cada vez que Moisés se dirigía, la gente lo miraba y por verlo irán inspirados a inclinarse también ellos. Moisés entraba solo, pero todos se daban cuenta y la gente lo veía y eran inspirados a adorar. En Éxodo 34, cuando Dios escucha esa oración de Moisés en ese encuentro después de lo ocurrido con el becerro de oro, Dios escucha y Dios lo lleva al monte Sinaí y le vuelve a dar Dios las tablas de la ley. Y cuando él baja de haber estado en un encuentro con Dios, dice que su rostro era tan resplandeciente que tuvieron Aarón y otros que taparle su rostro, porque la gente no podía con el resplandor, no podía verlo por el resplandor de la gloria de Dios que estaba sobre de él. Pero no era algo nada más físico, aunque era físico. No era nada más, era representativo de la magnitud de cosas que Moisés iba a ver en su ministerio por haber intimado con Dios y en su liderazgo. Dice Éxodo 34:10. El Señor respondió, después de haber intimado, después de haber orado esa oración del capítulo 34 de Éxodo, el Señor respondió: escucha, yo hago pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra. Esto lo iba a presenciar, dice, todo el pueblo. Milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor. El imponente despliegue
de poder que yo haré por medio de ti. Wow, wow, wow. Cuando tú intimas con Dios, va a haber un despliegue del poder, de la manifestación de la gloria de Dios sobre tu vida, que la gente no va a entender por qué desde que llegó María esa empresa está súper bendecida. ¿Por qué desde que llegó Juan cambió el ambiente en la colonia para bien? La gente no lo va a entender, pero es que está siendo reflejo de la gloria de Dios. Porque no puedes estar en la presencia de Dios y salir siendo el mismo. No puedes entrar en la carpa y salir siendo el mismo. Cuando tú intimas con Dios, vas a empezar a hacer a reflejar la misma imagen de Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios 3, 11, 13 y 18. Así que si el antiguo camino se ha ido reemplazando, así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, cuánto más glorioso el nuevo que permanece para siempre. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Sabe? Dios ya no es para que, ahora ya no es para que tengas el rostro cubierto, ahora es para reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y de repente no se van a admirar nada más otros, tú mismo te vas a admirar. Oye, me quedé callada. Oye, me quedé callado en lugar de responder, en lugar de pelear, en lugar de quejarme. Oh, wow. Dando la clase de nuevos convertidos, una hermana me decía: llegó el punto en mi vida donde yo no me gustaba. O sea, estaba tan harta porque dice, yo todo lo resolvía con gritos, yo todo lo resolvía, pero me daba testimonio cómo había llegado Dios a la escena de su vida y la había transformado. Y la que antes era ruda ahora es dócil. Y el que antes era bocón o maldiciente ahora habla bendición sobre las vidas, sobre las personas, sobre los compañeros de trabajo, en la escuela, en los vecinos, en la familia. Que tu hijo diga, oiga, ahora qué mosca le picó a papá. No se enojó o controló su enojo. Resultados de estar sumergidos en la presencia de Dios. Póngase de pie conmigo mientras concluyo. No puedes entrar en la carpa y salir siendo el mismo. No puedes estar en la presencia de Dios y seguir viendo lo mismo. Verás la gloria de Dios y vale la pena. Moisés estaba acostumbrado a orar y no eran oraciones cualquiera, eran oraciones poderosas que producían grandes resultados y son oraciones dignas de imitar. La del 33:12 dice: ese día Moisés oró y dice: un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Sí es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. ¿Cuántos quisieran eso? Te daré descanso, todo te saldrá bien, yo iré contigo, le dijo Dios. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Hay algo distintivo en los que se sumergen en la presencia de Dios. Dice: el Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y el Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad
y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no verás mi rostro. 4 cosas distinguieron las oraciones de Moisés, y lo vemos en esta oración. Oraciones aferradas. Dijo: si tu presencia no va de aquí, no me saques de aquí, no me voy a mover si tu presencia no va. Recuerdo mucho el testimonio de mi esposo cuando habla de su abuelita Carmen, que eran de las guerreras de oración, que si el niño estaba enfermo se encerraba en la recámara y se ponía a orar y no salía hasta que el niño salía sano de ese lugar. Oraciones aferradas. Señor, no voy a soltar a mi hijo, no voy a soltar a mi hija, y no importa qué ande haciendo y cómo ande, no lo voy a soltar. Voy a seguir orando y creyendo que tú tienes el momento, la hora para rescatarlo. No me voy a dar por vencido en mi matrimonio, porque sé que hay poder en Jesús para restaurarlo. No me voy a conformar a esta situación. Seguiré orando hasta que vea tu gloria. Oraciones aferradas. Moisés decía: no me saques de aquí si tú no vas conmigo. Y Dios mismo le dijo: voy a ir contigo. Y sabe que en el 32 les dijo que iba a ir un ángel. Pero después de una oración aferrada le dijo: no va a ir el ángel, voy a ir yo mismo contigo. Aleluya. Y qué glorioso que nos acompañe un ángel de Dios. Pero qué extraordinario que Dios mismo sea mi acompañante. Eran oraciones atrevidas. Dijo: quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloriosa presencia, dice esta versión. ¿Sabía usted que lo que Moisés estaba pidiendo ponía en peligro su propia vida? Porque el que viera la gloria de Dios en su plenitud caía muerto. Nadie podía ver la gloria de Dios en su plenitud y permanecer vivo. Era una oración atrevida. Era una oración atrevida. Yo me imagino que Moisés dijo: bueno, sí, aún si no logro ver la plenitud, pero si de esta oración atrevida puedo ver 3/4 de la gloria de Dios, yo voy a pedir, porque sé en quién creo, sé en quién confío. No limites a tu Dios, no minimices a tu Dios, porque a veces pensamos que Dios puede hacer esto, pero esto otro no. Dios es todopoderoso, todo el poder le pertenece. Él es omnipotente, así es que no hay nada imposible para nuestro Dios. Atrévete a orar atrevidamente. Atrévete a meterte a la carpa y no limitar lo que Dios quiere y puede hacer en tu vida y en los tuyos. Además, fue una oración a solas. El versículo 2 y 3 le dijo: vas a subir, pero vas a subir solo. Nadie puede hacer esto por ti, amado hermana. Ni tu esposo, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hijo, ni tu hermano. Nadie puede hacerlo por ti. Tú tienes que tomar la decisión, y es personal. Yo no me voy a ir al cielo porque tuve una mamá extraordinaria que amó a Dios con todo su corazón y que se entregó a Él. Yo tengo que tomar una decisión propia de meterme en la carpa, de sumergirme en el río de la presencia de Dios todos los días. No esperes que alguien más lo haga por ti. Toma la decisión y hazlo tú. No importa que el de al lado no quiera nada con Dios, él se lo pierde. Pero yo no me voy a perder la oportunidad de ver la gloria de Dios en mi vida cada día. Por último, era una oración de resultados. No era una oración, no estamos orando, intimando con Dios para conformarnos a no ver nada. Era una oración de resultados. Literalmente
mentalmente fue transformado, físicamente fue transformado, pero como lo leíamos anteriormente, milagros que nunca antes se habían visto son los que Moisés vería y presenciaría y experimentaría día a día. Por eso dice Santiago 5:16, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Quieres ver mucho poder? ¿Quieres ver mucha presencia y gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres ver muchos resultados? Viene de un corazón que busca a Dios fervientemente, que dice: mi tiempo con Dios es sagrado. Mi tiempo con Dios es sagrado. Y yo sé que aquí no podemos tomar demasiado tiempo, pero ¿por qué no tomas 5 minutos para venir a este altar y que sea el comienzo? Que sea el comienzo de elevar mi nivel de búsqueda de Dios. Señor, ya no